y tengo acá una persona que me ayuda, que me dice que retomamos del capítulo 19, que vimos hasta el 13. Y vamos a retomar ahí con el shofar. Gracias, Beth. Vamos entonces a compartir. Los invito a mutearse, así no tengo que hacerlo yo, si no lo hago. Bien, vamos a encontrar el texto. Denme un segundo. Ya lo encontré, ahora lo vamos a compartir. Esperen que admitimos. Compartimos pantalla. Capítulo 19. Y vimos que el último, ya me olvidé, Betina, tengo que salir de acá. ¿Cuál era el último, Bet? Vimos hasta el 13, pero ibas a retomar en el shofar. Bien, gracias. El toque de trompeta. Bien. Entonces, le dijo Dios a Moshe, para ponernos en tema, para volver a conectarnos todos con el momento que estamos leyendo y viviendo, que estén preparados y listos, que laven sus vestimentas, que estén listos al tercer día, y que en ese momento van a poder ascender al monte, y va a haber un límite puesto alrededor del monte, y le pide que hasta ese límite estén, más a ese límite no suban, ni se acerquen al monte en ese momento, y ahí lo clave es, no habrá de tocar en él mano alguna, y el final, al prolongarse el sonido del shofar, ellos podrán ascender hacia la montaña. El toque del shofar, justo en estos días tan presente, tenía diferentes razones. Nosotros tocábamos el shofar para diferentes motivos. Uno de ellos era anunciar algo importante. Era un medio de reunir a la gente para comunicarle algo. O era una forma de avisar a la gente que era determinada festividad o determinado comienzo de mes. O sea que el shofar era un elemento que comunicaba al pueblo diferentes situaciones. El shofar que comunicaba al pueblo cualquiera de estas situaciones era un shofar humano. El shofar humano empieza más fuerte y empieza en algún momento, a debilitarse. Ustedes van a poder encontrar cualquiera que toque el shofar que puede ascender un poquito el volumen, pero en algún momento empieza a bajar. Este shofar que vemos acá es un shofar distinto. Es el shofar que empieza y después se incrementa. Es el ruido del shofar de la entrega de la Torá, que no es el mismo shofar que usamos con diferentes objetivos en la vida judía. Amigos, nosotros estudiamos a Dios en la Torá para saber siempre que no somos Dios. Y todo lo que se dice en la Torá sobre Dios no tiene como objetivo que conozcamos teología, sino que aprendamos antropomorfismo. O sea, no es que esto es para contarnos, che, el mejor tocador de shofar del mundo es Dios. Es para decirnos que las fuerzas de los hombres se incrementan durante un tiempo en la vida y después decrecen. Esa es la ley humana. Que el único que nunca para de incrementar es Dios. Nosotros no. Y esto que parece una obviedad y que todos lo sabemos y que no hace falta que nos lo digan, a veces hace falta. Porque nos comportamos de forma tal de que no aceptamos esos cambios en nuestra fortaleza. Uno tiene que crecer
sabiendo que va a crecer hasta determinado tiempo, poder, lugar, hasta determinada fecha, hasta determinado punto de inflexión, va a poder desarrollar, crecer, incrementar. Y en algún momento la curva se da vuelta. Mucha gente sufre o la pasa mal porque no puede aceptar eso. Porque no tolera envejecer. Porque no acepta el punto de inflexión de su vida. Y por eso la Torá nos lo remarca de todas las maneras posibles, y esta es una, que si fuéramos Dios, podríamos incrementar todo el tiempo todo. Que como humanos no lo podemos hacer. Y aprender esto es una necesidad espiritual de todos. Por supuesto que cuando algunas curvas empiezan a bajar, otras pueden empezar a subir. Entonces, cuando la fuerza física llegó a su punto máximo y a partir de cierto momento en la vida, uno de a poquito va a tener cada vez menos fuerza física, la sabiduría tal vez recién empiece a subir o haya empezado a subir hace poco. Y entonces nos queda mucho tiempo para que suba la curva de la sabiduría. Y cuando la curva de la memoria empieza a bajar y ya nos acordamos cada vez menos, no cada vez más, están lejos de ese momento, pero a mí ya me pasa, cuando uno se da cuenta que ya llegó a lo máximo y que la memoria da poquito, por más que uno la ejercite y la mantenga y está bien todo lo que uno puede hacer para sostenerla, tiene que también saber que no se tiene que frustrar y enojar porque es humano, porque es normal. Quizás nos aumente la curva de la emoción y uno se emocione más rápidamente y uno tenga más sensibilidad. Bueno, siempre hay alguna nueva curva que puede empezar a crecer cuando alguna otra curva empieza a bajar. El problema es aferrarte a la curva que empieza a decrecer y no aceptarla. ¿Por qué? Porque por un lado te frustra, te enoja lo que vas perdiendo, y por otro lado no descubrís lo que está creciendo, lo que aumenta, la nueva oportunidad que se te presenta. Entonces el toque del shofar de la entrega de la Torá es el toque del shofar que solo Dios puede hacer. Nosotros no. Por supuesto que nosotros tenemos a Andrés, que después de Dios es el mejor para tocar el shofar, pero bueno. Y Beth también, ¿eh? Bueno, yo fui testigo. No me invitan a ese espacio, así que no lo conozco, ese espacio de fila de las mujeres. Muy Estamos vedados. Y Laura Arari, que estuvo hoy de 10. Muy bien. Un día vamos a hacer una competencia. A ver si Andrés le gana a Betina o Betina le gana a Andrés. Mentira, no va a ser ninguna competencia porque esto no es para competir. Simplemente un chiste. Bueno, me parece genial que tengamos nuestros encargados del toque del shofar y que además estemos orgullosos de ellos y nos encante cómo tocan el shofar. Y a partir de esto podemos seguir avanzando con el 14. Descendió Moshe desde las montañas al pueblo, preparó al pueblo y ellos lavaron sus vestimentas. Dijo él al pueblo: estad preparados durante los 3 días, no os acerquéis a mujer. Y esto es un excelente ejemplo de lo que nosotros llamamos modelo mental. No sé si ustedes creen que escuchan, pero nuestra escucha es una escucha que es limitada. Nosotros no escuchamos lo que el otro dice. Nosotros escuchamos lo que nosotros sabemos. Es muy difícil escuchar al otro sin involucrar en la escucha lo que vos traes.
Entonces, ustedes ahora, los que me estén escuchando, que no son todos, pero los que me están escuchando ahora, están escuchando lo que yo digo con el modelo mental de cada uno de ustedes, con la cultura elaborada por ustedes hasta este momento, con los prejuicios que ustedes tienen, con los preconceptos que ya fueron construyendo, con las cosas que ustedes saben. Entonces, yo les puedo estar diciendo a ustedes una palabra, pero esa palabra para ustedes puede tener un significado distinto que para mí. Entonces yo creo que fui súper claro y que les dije algo que es imposible que malinterpreten o entiendan diferente, y probablemente ustedes estén convencidos de que entendieron perfectamente lo opuesto a lo que yo pensé que ustedes habían entendido. Por lo tanto, comunicarnos es un quilombo. Perdón porque use arameo en la mitad de la clase en castellano, pero es un desafío casi imposible. Es muy difícil. Por eso tenemos tantos problemas los seres humanos. Porque te dije y entendiste, porque te miré y decodificaste mi mirada, porque no te miré y decodificaste que no te miré, porque no te dije y entonces interpretaste mi silencio, y porque la palabra que usé, para vos te pareció que el tono quería significar tal cosa, y entonces se hace una tarea casi imposible. Y la Torá nos lo enseña, nos lo muestra en el ejemplo más importante. Moshe era el comunicador del pueblo. La tarea de Moshe era escuchar a Dios y llevarle el mensaje al pueblo. Es la tarea. No es que estaba haciendo otra cosa, no es que tenía 1000 funciones. Tenía que escuchar a Dios y decirle al pueblo lo que Dios le dijo. Y si Dios te llama, ¿hay algo más importante? Entonces seguramente Moshe estaba haciendo mindfulness, estaba totalmente conectado con Dios, estaba escuchándolo. Y Dios le dijo, prepárame el pueblo, que laven la ropa, que estén preparados, 3 días, yo bajo y entrego la Torá. Y Moshe fue, le dijo, estén preparados, 3 días, laven la ropa. Y de repente agrega algo que Dios no dijo. Inventó una preparación que Dios no pidió. Tuvo una escucha creativa, Moshe. Es como cuando los chicos en un examen inventan algo, vieron, escriben y dicen, ¿de dónde sacaste esto? Bueno, el primer jartero de la historia de la humanidad se llama Moshe. Dios fue muy claro, muy conciso, casi imposible equivocarse, y Moshe despistó. Miren. Vamos a buscarlo. 10, ¿no? El versículo 10. Lo quiero buscar también en hebreo para que no tengamos dudas de que el texto es bien claro, y dice: Vayomer Adonai, el Moshe, le dijo Dios a Moshe, Lej Elam, anda al pueblo, Vekidashtam Ayom Umahar. Bueno, acá está mal traducido, por esa es la palabra clave. Acá dice, dijo Adonai a Moshe, ve hacia el pueblo y santifícalo. Vekidashtam, santifícalo. Y que estén preparados, después sí sigue correcto, ¿no? Dice, y prepáralos hoy, mañana, que laven sus vestimentas y que esté todo listo para el 3er día. Esa es lo que Dios le dice. Y viene Moshe, en lo que leímos recién, y le dice, 15, estén preparados durante los 3 días, no os acerquéis a mujer. El estén santificados, Bekidashtem, santifica al pueblo, en el oído de Moshe, en la cultura de Moshe, en la escucha de Moshe, en los valores de Moshe, estar santificado era estar santificado en la cultura egipcia. Y en la cultura egipcia en la que él creció, era no tengan sexo. O sea,
Moshe no hubiera votado a Victoria Tolosa Paz, ¿no? Es como otro partido político. Entonces, si tenemos a Dios diciéndole a Moshe, Moshe, santifica al pueblo, Moshe va y le dice a la gente, muchachos, no se puede, no tengan sexo. Quería usar la palabra de Tolosa Paz, pero no me da vergüenza. Entonces, le pide que al pueblo que se santifique con su modelo mental, con su cultura. Yo voy a hablar de algo de esto en las fiestas ahora, seguramente en Rosh Hashanah. Porque hay algo de esto que para mí es clave en nuestra vida, y me parece que no es menor que haya aparecido este punto justo después del shofar, ¿no? Porque la mitzvah del shofar es escuchar. Por eso es que voy a hablar en Rosh Hashanah sobre esto, sobre la escucha a través de la mitzvah del shofar, y voy a retomar algo de esto, pero con alguna vuelta más que me guardo para las fiestas. Algo de esto me van a escuchar, pero espero poder decirles algo más que solamente esto. Pero para este momento, por lo menos, estemos conectados con esta idea de que nuestra escucha nunca es neutra, nunca es absolutamente pasiva y nunca es libre de malinterpretaciones. Yo alguna vez les conté, creo, en algunos espacios de estudio que tuvieron conmigo algunos de ustedes, que hay un ejercicio que da un consultor de empresas muy interesante. Cuando hay un conflicto de comunicación en las organizaciones, que pasa todo el tiempo, pone a una persona a hablar con otra y al resto a escuchar. Entonces la consigna que le da es, tiene una diferencia, no están discutiendo por un tema. Entonces al primero le dice, vos da tu postura respecto a ese tema. Una vez que termines de expresarte, decide al otro, bueno, ahora podés hablar vos. Entonces, da tu postura, se expresa, termine. Bueno, ahora el otro, antes de contestarte su postura sobre ese tema, tiene que poner en sus palabras lo que el primero dijo. Y el primero tiene que escuchar y decir ok cuando el otro haya podido poner en sus palabras lo que él quiso decir. ¿Se entiende? Entonces, yo les doy mis argumentos, alguno de ustedes me está escuchando, cuando termino mis argumentos, el que me está escuchando repite, pero no con las palabras, sino con las suyas, lo que yo quise decir. Cuando termina, yo digo, no fue lo que yo dije, tiene que volver a expresarlo. Hasta que yo no le diga, ok, ¿me entendiste? Él no puede dar su versión. Esto eliminaría muchos de los problemas de comunicación, pero nos consumiría la vida. Porque yo te voy a decir algo a vos y me va a llevar 14 horas que nos pongamos de acuerdo en qué te dije. Entonces es un lindo ejercicio para hacer una vez y entenderlo, pero no es muy práctico, no es muy eficiente. Pero más allá de esto, ténganlo en cuenta cuando se comunican en las cosas más importantes con la gente que más quieren. Y estén muy atentos a descubrir cuando hay problemas de comunicación. Porque si yo no dije nada que te pueda herir, molestar o dañar, y de repente te veo sensible, susceptible o de mal humor conmigo, tengo que entender que tal vez sin querer hice alguna manifestación que vos decodificaste de esa manera, o que tal vez me malinterpretaste, o que tal vez algo pasó. Entonces, no sé si recomiendo este ejercicio para la vida cotidiana, pero sí recomiendo la puesta en tu atención, en que prestes atención a los conflictos de comunicación que pueden surgir por esto que les acabo de mostrar en un ejemplo de la Torah. Tengo algunos chats que quiero retomar. Bueno, Cari va a invitar a la mamá a clases, me parece genial, Cari, bienvenida a tu mamá. Ceci, vamos a sacar para el final del encuentro lo que tenías que hablar, si no interrumpimos ahora en la mitad. Y no habrá interpretaciones en el Talmud que avalen la posición de Moisés. Mira, Tomás, por supuesto que hay toda una línea rabínica que siempre quiere mostrar que los patriarcas o que Moshe no tienen ningún error, que hacen todo bien y demás.
No es la mía, a mí me encanta siempre seguir la idea donde puede haber justamente pequeños errores, desvíos, malinterpretaciones y demás, porque es nuestra vida, porque así es nuestra vida y yo me identifico mucho con esa lectura. Así que por eso siempre voy a traer este tipo de interpretaciones y líneas que son las que a mí más me enriquecen cuando estudiamos estas cosas. Eso deben hacer los mediadores en una mediación judicial. Bueno, Silvia, desde su rol de abogada, nos cuenta que esto no es una novedad del consultor, sino que ocurre en otros ámbitos también. Y me dice, ¿qué dice el Rab 3 veces antes de tocar el shofar? No sé, María, a qué te referís, pero lo que hace... No, esta mañana Rabina, antes de que ellas tocaran el shofar, primero decía una oración muy cortita No, una y palabra que luego es tocaba. toque. Lo que uno Tequiá, dice es que toque. tequiá. Tequiá es un toque entero. Shevarim son 3 toques. Y Truá Ah, son 9 toques. Entonces, la ah, persona que no es el rabino, sino el que esté conduciendo, el que sí, conduzca la sí. tefilá, tiene que anunciar cuál es el toque que corresponde en ese momento. Entonces, da el pie al toque que se dice. Al toque que se hace, perdón, al toque que se hace. Sí, sí. Pato me pregunta, ¿cómo interpretarías Kadosh? Pato querido, vos ya sabés, estudiaste conmigo hace un montón. Kadosh, en términos hebreos clásicos, es distinguidos, especiales, separados. Entonces quizás Pato esté queriendo decir que la interpretación de que estén Kedoshim es que estén separados hombres y mujeres y que no tengan sexo. Pero en ningún momento habla de hombres y mujeres, Pato. Si estar Kedoshim es estar separados, no que no haya sexo, sino que cada uno esté separado del resto. No habla de que hay que separar hombres de mujeres, nada por el estilo. Para mí no es un tema menor, porque justamente entiendo que la sexualidad no va en contra de la santidad, cosa que algunas corrientes a veces leen distinto. Entonces, estar santificado es abstenerse de lo sexual. Y en mi lectura, la sexualidad permite también un nivel de santificación. Y la manera en la que yo trato de justificar o de explicar esto es cómo se dice casamiento. En hebreo, casamiento tiene varias palabras. Una de ellas es kiddushin. Entonces, si kiddushin es santificación y se usa para casamiento, el acto sexual no puede ser entendido como algo que tengas que dejar de hacer para estar sagrado. ¿Se entiende? Todo lo contrario. Por eso es que en mi lectura de todo esto, en la palabra estar santificados no es que no haya sexo. Ceci pregunta por los esenios. En la época de los fariseos, en la época en la que nace el rabinato como institución y donde hay saduceos que defienden a los sacerdotes y fariseos que empiezan a crear una nueva manera de vivir el judaísmo a través del estudio, de la interpretación y de la búsqueda de explicación, nace un grupo llamado esenios que lo que entiende este grupo es que el mundo se llenó de maldad y que hay mucha oscuridad y que hay mucho pervertido, y entonces como respuesta a eso crean un grupo de gente, una secta, un movimiento que trate de volver a recuperar el buen comportamiento de la gente. Un grupo extremo, no todos los años, sino un grupo extremo, se retira a las afueras de las ciudades y dentro de eso construye comunidades para vivir. Estamos hablando de grupos muy pequeños y reducidos, no eran mayorías. Dentro de esos grupos se establecen ciertas reglas de convivencia intragrupo. Y esas reglas no son reglas clásicas judías, no están sostenidas en la Torá, son reglas de pureza que pone este grupo esenio para recuperar una vida más dedicada a principios elevados. Entonces, dentro de las reglas de los esenios, ponen el celibato.
es una regla que es exclusivamente de los grupos más extremos de los esenios en grupos de retiro de la vida social y comunal, y lo hicieron por la perversión que encontraban en su vida y como reacción a esa perversión. Pero nunca fue una propuesta de vida judía. Recuerden que tenemos 613 mitzvot, y la primera de las 613, la primera que aparece en la Torá, es tener hijos. Y esa mitzvah no es otra cosa que lo que pide Victoria Tolosa Paz. Sí, Ceci, ¿qué querés decir? Perdón, tengo otra pregunta. ¿Por qué el shofar como instrumento? El shofar tiene varias características. Una de ellas es que era de fácil obtención, era de los animales kasher, que ya era lo que comías y por lo tanto tenías fácilmente la posibilidad de conseguirlo. Es un instrumento que no requiere la intervención humana, se utiliza como está, no hay que construirlo, es un elemento natural y no tiene nada en el medio. Es decir, que no hay mediación, es un sonido original. Vos soplás y sale el sonido, no hay cosas en el medio que lo alteren, que lo modifiquen y lo cambien. Y después obviamente hay un montón de simbolismos que tiene que ver con que ingresa en un lugar muy chiquito y sale en la boca más grande. Uno tiene que ampliar en la vida y no reducir y no achicar, y uno tiene, bueno, hay como muchos simbolismos atrás de esto, pero claramente es un instrumento fácil de conseguir, fácil de utilizar, sin intermediarios, bien natural y con un sonido que llega bien lejos, que también es lo que se buscaba. Era para comunicar, era para reunir, era para congregar, era un sonido que viajaba bien lejos. Pero la punta la cortan. No. ¿Ya viene cortado? No, eso se llama Brit Milá, es la circuncisión. No, te lo estoy diciendo en serio. Pues no. yo tengo uno, pero está sellado. La verdad es que nunca vi claramente cómo se hace, pero tengo entendido que el shofar es natural, no tiene un trabajo hecho para cambiar la punta, pero no lo sé. No, porque yo tengo el cuerno, por así decirlo, pero está unido, bien unido. Y que te dice el hombre lo perfora con algo, con una aguja, con... No, está bien, que le hagas un agujerito. Sí, eso sí, pero no que se ponga algo en la punta, eso no. No, hacer un agujerito. Eso sí, sí. Ah, Pero se lo voy a se lo hacer. modifica. No es que se le agrega algo en los instrumentos de viento suenan porque vos le ponés cosas desde el pico en adelante. Claro. Suenan naturalmente. Esto es simplemente vos limpiás el cuerno y suena. Claro. Armando dice, ¿fue por este motivo que Tzipora abandonó a Moshe? ¿Cuál fue el motivo que ella se fue? No sé de dónde extrajiste, Armando, que Tzipora abandona a Moshe, pero Moshe es el que se va y la deja a Tzipora y después vuelve y la recupera. Y después Moshe toma otra mujer, pero no es que abandona a Tzipora, no está en la Torá que Tzipora la abandone. ¿Pero no era que Tzipora se fue a vivir con el padre? ¿A Midian? ¿Se llevó los hijos? Pero no es porque Tzipora lo abandone, es Moshe el que se va a Egipto a cumplir la misión y después vuelve y los busca y se los lleva. Pero ella no lo sigue hasta el final de sus días, lo abandona. No, de vuelta, eso no está en la Torá, Armando. Ya vamos a llegar, pero en la Torá no hay una Tzipora que abandone a Moshe. Okay. Vamos a ver más adelante que hay un Moshe que toma a otra mujer. Mucho más adelante, falta un montón. Pero no hay un texto que diga que abandona Tzipora a Moshe. Bien, volviendo a la Torá. 16. Ocurrió en el tercer día que al entrar la mañana hubo truenos y relámpagos y nubes espesas sobre la montaña y un sonido de shofar muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo
que estaba en el campamento. Amigos queridos, estamos frente a el texto de la Torá, o uno de ellos. Es la revelación de Dios al pueblo de Israel. Está empezando a ser descripta la entrega de la Torá. Fue preparación, fue mensaje, fue pueblo especial, fue vínculo, pero ahora empieza la revelación. Y la revelación que tantas ganas le da a todo el mundo de tener, de conocer, de saber, da miedo. Todos decimos, ay, yo querría que Dios se me aparezca, yo querría que Dios me haga. Asusta, da miedo. Nosotros, como seres humanos, a veces queremos cosas que en el fondo nos aterran. A veces deseamos cosas, pero que si las pensáramos un poco más diríamos, no, mejor no. A veces querés algo que te queda grande. A veces anhelás algo para lo cual no estás preparado. La revelación es un acontecimiento que encuentra al hombre finito con el ser infinito. Por lo tanto, el hombre se siente superado. No tiene posibilidad alguna de participar de una revelación. De vuelta, estudiamos Torá, hablando de Dios, para conocernos mejor nosotros. No podemos todo. Somos seres limitados y finitos. No pretendan querer entender todo, porque no podemos. Hagamos el esfuerzo mayor, intentemos lo más posible, pero hay cosas que se nos van a escapar. Y no pretendan vivir cualquier experiencia. Hay experiencias que nos quedan grandes, que no son para nosotros. La experiencia de la revelación es la experiencia del límite y la finitud humana. Que está allí, que está parado, que se estremece, y entonces, 17, sacó Moshe al pueblo al encuentro de Elohim desde el campamento, y ellos se mantuvieron erguidos en lo bajo de la montaña. Y el monte Sinaí humeaba todo él, porque había descendido sobre Adonai con fuego, ascendía su humo cual humo de horno, y se estremeció toda la montaña mucho. Entonces, acá aparece el otro elemento fundamental en la revelación. Hubo sonidos, shofar, truenos, ¿sí? Había la escucha, era uno de los desafíos de la revelación. Y acá viene el otro desafío, que es el fuego. Y el fuego es un elemento central en el judaísmo. El fuego es el elemento de la naturaleza, a través del cual Dios se le apareció a Moshe por primera vez, ¿se acuerdan? En la zarza ardiente. Es una de las metáforas elegidas por la tradición judía para hablar de Dios. ¿Por qué? Porque el fuego es energía pura. El fuego es potencia pura. El fuego es algo que a cierta distancia y con ciertas condiciones te alumbra, te da calor, te ilumina, pero en otras condiciones te devora y te consume. Bueno, lo religioso es igual. Si lo religioso en tu vida tiene cierta altura, cierta dimensión, cierta distancia, cierto cuidado, te ilumina y te abraza, te da calor. Si lo religioso tiene una dimensión desproporcionada, te consume, te quema. La vida religiosa no es una vida ultra, no es una vida fanática, no es
una vida exenta del peligro de consumirte. Siempre acércate con cuidado y con distancia. Y parecería una contradicción que yo les diga a ustedes que cuidado. No, al contrario. La religiosidad es para vivirla con la dosis adecuada. Como las vacunas. Ni poco, ni mucho. Entonces, por eso para mí el fuego es un elemento central. Además, el fuego tiene, por supuesto, la característica natural que yo algunas les conté, muy fácil de ver, pero muy significativa, que es el único elemento de la naturaleza que cuando vos lo das, no lo perdés. Todo el resto de los elementos los tenés o los das. Juntos no. El agua, la tierra, lo que fuera, o la tengo o te la doy, ¿no? La plata, el oro, lo que vos quieras, o es mío o es tuyo. El fuego lo tengo, te lo doy, lo sigo teniendo y lo alimento. El fuego que prende otros fuegos se incrementa. Por lo tanto, está clarísimo como elemento que representa lo espiritual. El mundo espiritual, no tengas miedo, no se pierde. No tenés que quedártelo vos, tenés que compartirlo con otros para incrementarlo. No lo cedes, no lo das, lo compartís e incrementás el tuyo. Nunca tengas miedo de compartir tu mundo espiritual. Y también puede ser purificación, ¿no? Bien, también en la tradición judía el fuego es purificación. Es Por uno ejemplo, de hoy con lo los del pan, lo es que uno de hicimos los con el elementos pan. que se utiliza para purificar, y en lo que se llama kashrut, en la purificación de las cosas de kasher, es uno de los elementos que se utiliza. Por ejemplo, para que ustedes lo tengan un ejemplo bien claro, cuando vos tenés una parrilla que no es kasher y la querés kasherizar, lo que haces es quemarla. La pones al fuego y con eso la kasherizaste. Después podés poner carne kasher sin problema ahí arriba, aunque antes se haya hecho cosas no kasher en esa parrilla. El fuego es uno de los elementos que kasheriza. Entonces acá, en la entrega de la Torá, en el momento más sublime, el fuego está presente junto con el sonido del shofar y con los truenos, como para crear este clima, ambiente y demás. Carolina aprende cómo lo interpretan los ortodoxos. Los ortodoxos no hacen esta interpretación del fuego que hice yo, ellos tienen otras, como por ejemplo la que les dije después, pero a mí me gusta esta de que tengas cuidado porque todo lo extremo quema, te devora. Es como decís que tu vínculo con el vino o con el dinero es lo que define si es bueno o no. Con la religiosidad sería lo mismo. Sí, con todo en la vida. Con el amor pasa lo mismo, con todo. La intensidad de la emoción o del vínculo es clave. Nada es bueno por sí mismo o malo por sí mismo. ¿Sí? Si yo tengo un poquito de miedo, es bueno, porque cierto temor me hace cuidarme, me hace tomar recaudos. Si yo tengo un exceso de temor, me paralizo, no hago nada. Digamos, las emociones son buenas o malas en cierto nivel de intensidad. Todo. Incluso el amor. El amor enfermo tampoco es sano. Te amo más que a nada en el mundo, más que a todo, más que a mí, más que a la... No sirve. Es enfermizo. No, todo tiene que ser hecho a cierta distancia y el fuego es un buen ejemplo para graficarlo. Bien, entonces llegamos hasta el 18. Y ocurrió que el sonido del shofar se incrementaba en fuerza mucho, Moshe hablaba y Elohim le respondía con una voz. Descendió Adonai sobre el monte Sinaí, sobre la cima de la montaña, y llamó a Adonai a Moshe a la cima de la montaña y ascendió Moshe. Dijo Adonai a Moshe: baja, advierte al pueblo que no sea que derriben los límites
hacia Adonai para ver y caigan de él muchos. Y también los sacerdotes, los que se acercan ante Adonai que están prestos, no sea que cause estragos en ellos Adonai. Empero, dijo Moshe a Adonai, no puede el pueblo ascender hacia el monte Sinaí, pues tú nos has advertido a nosotros diciendo, delimita la montaña y declaras sagrada. Dios le había pedido a Moshe que delimite hasta donde el pueblo podía. Pero ¿qué pasa? Somos seres curiosos. Hay ciertas cosas que nos llaman la atención. Y cuando algo te llama la atención, podés traspasar los límites. Por más que vos sabías que había límites. Dejarte impresionar, seducir o tentar por ciertos efectos es un peligro que todos enfrentamos en la vida. Y acá está graficado como sonido, como luz, como todas las cosas que llaman la atención en los sentidos de la vista y del oído. Tené cuidado. Y Dios le dice, cuidado, porque eso después termina mal. Cuidado, porque si traspasan los límites, va a haber consecuencias. Y esa es la imagen que uno debería tener en su vida siempre. Saber que todos vivimos dentro de un marco, dentro de un cierto circuito de límites. Y que tenemos posibilidades de movernos hasta cierto límite. Y traspasar esos límites trae consecuencias negativas. Y eso es lo que más nos cuesta aprender en la vida. Si tuviéramos que poner el desafío más fuerte para todos en la vida, es aceptar los límites. Aceptar los límites es aceptar mis propios límites humanos, es aceptar que hay cosas que puedo y que hay cosas que no puedo, y es aceptar que no soy omnipotente. Es aceptar que para vivir bien tengo que entender que hay cosas que no puedo y que no debo. Es lo más fácil de decir y lo más difícil de cumplir. Si les pudiera resumir en una idea las mitzvot, les diría que las mitzvot, los mandamientos del pueblo judío, están construidos para educarnos en este concepto, para pulir nuestro alma de modo tal que podamos entender que vivir bien es vivir reconociendo, aceptando y entendiendo los límites de lo que puedo y de lo que no puedo, de lo que se me permite y de lo que se me prohíbe. Si yo quiero tener una pareja sana, tengo que construir los límites y respetarlos. Si quiero tener una amistad sana, tengo que construir los límites y tengo que respetarlos. Si quiero tener una familia, si quiero tener un negocio, si quiero tener empresas, si quiero tener una comunidad, si quiero tener un grupo, tengo que poder poner cuáles son los límites, qué puedo, qué no puedo y respetarlos. Pero para que esos límites no estén impuestos por los que tienen la fuerza para imponer los límites, tienen que ser impuestos por una afuera. Y esa es la Torá. Porque si no, quienes acuerdan los límites son los poderosos. Miren todas las sociedades construidas en la antigüedad. Los límites de la gente eran distintos a los límites del rey. Y entonces ahí había límites, pero los imponían los poderosos. La idea de la Torá es que haya límites impuestos a todos, no a algunos, no a la mayoría, no a los débiles, a todos. Esa es la entrega de la Torá, la aceptación que todos tienen límites. Los ancianos que eligieron tienen límites, el pueblo entero tiene límites, y Moshe tiene límites. Por eso esa es la esencia de la entrega de la Torá.
Acá Armando me pone que también es válido como la idea del estudio, esto de que si yo tengo, lo doy y no lo pierdo, acuerdo, y es un ejemplo que se da mucho con las ideas. Dice, cuando yo tengo una manzana, te la doy, no la tengo más, yo tengo una idea, te la doy, y ahora la tenemos los dos. Digamos, el campo de las ideas o del estudio también sirve para ejemplificar esto. Nuevamente aparece lo de los límites, como con el shofar que mencionaste, ¿sí? Pero ¿quién fija los límites? Bueno, ya lo contesté creo con la Torá. Hoy pasa lo mismo, no sé, Cari, qué es hoy pasa lo mismo. Hoy pasa lo mismo con las autoridades. Dicen lo que tienen que hacer. Como los reyes. Ok, gracias. Acordamos con todo lo que escribieron. Último. No, a ver, ¿cuál leí? Pero dijo Moshe Adonai, no puede el pueblo ascender, ya lo vimos. Le dijo a él Adonai, ve, desciende y ascenderás tú y Aarón contigo, empero sacerdotes y el pueblo no derriben los límites para ascender hacia Adonai, no sea que cause estragos en ellos. Descendió Moshe hacia el pueblo y les dijo a ellos. O sea, quedó planteado el límite, quedó planteada la revelación, quedó planteado los peligros de la vida, y entonces ahora van a venir esos límites. Los límites no son, no subas a la montaña, los límites son los mandamientos. Esta es la preparación para la entrega de la Torá. Parecería que el eje está puesto en los fuegos artificiales, en los truenos, en el sonido del shofar o en el fuego, y en realidad está puesto en que esto que van a presenciar ahora es entender los límites de la vida. Y el desafío más grande, y con esto cerramos el encuentro de hoy, el 5781, el desafío más grande es entender que aceptar límites no hace más chica tu vida, la eleva más. Que la ilusión de no tener límites como la posibilidad de vivir la mejor vida posible es eso, una ilusión. La mejor vida de ascenso que uno puede tener es la vida en donde uno entiende, acepta y respeta ciertos límites. Entendiendo que el límite no viene a arruinarte la vida, sino a mejorarla. Y cualquier ejemplo que ustedes se imaginen en su vida van a ver que con límites siempre es mejor que sin límites. Y si no, piensen en cómo educaron a sus hijos. Y aquellos que no le pusieron nunca un límite a un hijo, para mí van a haber cometido de los errores más graves que puede haber, porque eso nunca es educación. Y aquellos que pusieron los límites justos, no excesivos, no fanáticos, no a ultranza, van a encontrar seguramente que fue el mejor camino elegido. Bueno, cerramos el 5081 de esta manera y nos preparamos para que el primer encuentro del año que viene, que va a ser dentro de un montón, porque ahora vienen los Hagim, les cuento, es recibir los mandamientos. Vamos a leer los 10 mandamientos. No lo escucho ahora. Texto clave. Gracias. Martes que viene, Rosh Hashanah, no tenemos. Martes siguiente, día previo a Kippur, no tenemos. El otro martes, Sukkot, el otro martes, Shmini Atzeret, Simchat Torah. Así que por 4 encuentros no tenemos y nos vemos en octubre. Pero todo el mes de septiembre nos vemos. En Shabbat, en Rosh Hashanah, en Yom Kippur, en Sukkot y en Simchat Torah. Así que espero verlos, que tengan el mejor año posible, que tengan la posibilidad de seguir ascendiendo, que podamos seguir estudiando juntos, que tengan muchas brajot, muchas bendiciones, y que disfruten muchísimo del próximo año con la gente que más quiere. Shana Tova para todos. Shana Tova para todos. Shana Tova, excelente clase, Fabi. Gracias. Shana Tova. Gracias, Fabi. Chao. Shana Tova para todos.